Bienvenidos de nuevo, amigos. Si crees que la Biblia contiene verdades profundas sobre la vida, la salvación y nuestro destino eterno, entonces estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en el tema esencial de hoy, el bautismo, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo, compartirlo con amigos y familiares, y dejar tus comentarios. ¿Crees que el bautismo es realmente necesario para ser salvo? ¿O es solo un símbolo? Queremos conocer tu opinión. Hoy vamos a descubrir por qué el mensaje de la Biblia no es solo una opinión espiritual más, sino la verdad más importante que la humanidad ha recibido. Si las Escrituras son ciertas, contienen el secreto mismo de la vida eterna. Reflexionemos juntos sobre esto, y comprendamos por qué nadie puede darse el lujo de ignorar lo que la palabra dice acerca de nuestra salvación. Pero para entender de verdad el mensaje bíblico, hay algo fundamental. Necesitamos ayuda divina para captar una verdad divina. Por eso es vital buscar la guía del Espíritu Santo. La Biblia muestra que el Espíritu Santo no es solo una fuerza o influencia, Él es quien ilumina el corazón y la mente, permitiéndonos ver lo que la lógica humana no puede entender por sí sola. Cuando nos acercamos a las Escrituras con humildad y un corazón en oración, pidiendo que Dios nos revele su voluntad, abrimos el alma a una profundidad espiritual que va más allá de las palabras. La verdadera comprensión comienza cuando el cielo toca el alma humana. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las palabras poderosas de Jesús sobre el bautismo? Jesús no presentó el bautismo como una opción, fue un mandato claro. En sus últimas palabras a los discípulos, declaró: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Este mandato, conocido como la Gran Comisión, muestra que el bautismo está íntimamente ligado al discipulado y a la obediencia. No es simplemente un símbolo, es el primer paso del camino cristiano. Jesús no dijo, si lo deseas, bautiza. Él lo incluyó como parte central de su misión, una respuesta necesaria a la fe. Es un acto público que declara, he decidido seguirle. Pero, ¿de dónde surgió esta práctica? ¿Por qué el agua? ¿Y qué representa en realidad? Para comprender el bautismo cristiano, debemos retroceder y mirar a una figura extraordinaria de las Escrituras, Juan el Bautista. Él apareció en el desierto proclamando un mensaje desafiante: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sus bautismos no eran meramente rituales. Eran actos públicos de arrepentimiento, un símbolo de alejamiento del pecado y preparación del corazón para recibir al Mesías. Pero Juan no inventó la inmersión en agua. Su práctica se basaba en antiguas tradiciones judías de purificación ritual. Lo revolucionario de su mensaje fue esto: en lugar de que el agua proclamara pureza, proclamaba culpa y necesidad de gracia. Para Juan, el bautismo no era un emblema de santidad, era una confesión abierta de fragilidad espiritual. ¿Pero cómo eran exactamente esos rituales judíos antiguos? ¿Y de qué manera se transformaron en el bautismo cristiano que conocemos hoy? Los primeros relatos del bautismo se desarrollan en un lugar real y significativo, el río Jordán, cerca del desierto de Judea. Allí Juan bautizaba, allí Jesús fue sumergido, y allí resonó el llamado al arrepentimiento. El Jordán no era solo un río cualquiera. Tenía un fuerte simbolismo, era el límite entre la vida antigua y la nueva, entre el vagar sin rumbo y la promesa, entre el pecado y la transformación. Curiosamente, en los relatos bíblicos se mencionan pueblos cercanos como Betania, no la de María y Marta, lo que ancla los hechos en un contexto geográfico preciso. Después del bautismo de Jesús, fue llevado a ese mismo desierto para ser probado, ubicando el evento no solo en el tiempo, sino también en el corazón del viaje espiritual. ¿Pero existían ya estos rituales de agua antes de Juan? ¿Y qué significado tenían? La palabra bautismo no es únicamente un término religioso, tiene un significado literal. En griego, baptizo quiere decir sumergir o hundir. En hebreo, el término tevilá lleva la misma idea, una inmersión completa en agua. Este detalle es crucial. Muestra que el bautismo no era simplemente un chorrito o una gota simbólica, era una inmersión total, representando entrega absoluta y transformación interna. Incluso el título Juan el Bautista puede entenderse como Juan el que sumerge, subrayando su papel de introducir físicamente a las personas en el agua. Este dato lingüístico nos ayuda a comprender por qué los primeros cristianos insistían en la inmersión total. No era cuestión de estilo, sino una continuidad del simbolismo profundo de la fe.
Pero ¿cómo usaban los judíos la inmersión antes del ministerio de Juan? ¿Qué papel tenía en la vida cotidiana y en la pureza espiritual? Mucho antes de que Juan el Bautista entrara en el Jordán, el pueblo judío ya practicaba la inmersión ritual. Tras el exilio en Babilonia, surgió un profundo temor a desobedecer la ley divina, lo que llevó a muchos a buscar maneras de mantenerse espiritualmente puros. Así nació la práctica del Tevilá, una inmersión completa en agua como símbolo de purificación. Para ello se construyeron baños especiales llamados mikvaot, muchos de ellos en las casas o cerca del templo de Jerusalén. No se trataba de higiene física, eran actos espirituales. La gente se sumergía para estar ritualmente pura antes de entrar al templo o después de haber tenido algún tipo de contaminación. Los ricos tenían mikves privados, los pobres usaban los públicos, algunos construidos incluso por gobernantes como Herodes. Para cuando Juan comenzó a bautizar, la inmersión en agua ya era una práctica familiar, pero el significado que él le dio fue revolucionario. ¿Qué hacía que el bautismo de Juan fuera tan diferente? ¿Por qué causaba tanto impacto, hasta en los líderes religiosos? El exilio en Babilonia fue un punto de quiebre para el pueblo judío. No solo representó una derrota militar, se interpretó como un castigo divino por la desobediencia. Ante esto, muchos adoptaron una mentalidad distinta: si quebrantar la ley de Dios trajo exilio, entonces había que evitar cualquier infracción, incluso las más pequeñas. Así, empezaron a crear vallas alrededor de los mandamientos. Por ejemplo, para no romper el sábado, prohibieron mirar espejos o escupir semillas, por miedo a violar la ley sin querer. Estas leyes humanas buscaban proteger la ley divina, pero con el tiempo terminaron opacando la verdadera intención de Dios, una relación viva, no solo un conjunto de reglas. Dentro de este sistema, las inmersiones rituales también se multiplicaron, por si acaso alguien se había vuelto impuro sin saberlo. Pero entonces surgió una nueva voz, un profeta que no hablaba de normas, sino de arrepentimiento, no de perfección, sino de gracia. ¿Qué exactamente hizo diferente? ¿Y por qué su mensaje sacudió a todo el sistema religioso? En el judaísmo antiguo, la pureza no se limitaba a la limpieza física, era un estado espiritual. Para asegurar esa pureza ritual, muchos judíos practicaban el tevilá, una inmersión completa en agua, realizada en baños construidos especialmente, llamados mikvaot. Estos baños seguían normas estrictas. La persona debía entrar totalmente desnuda, sin nada que impidiera el contacto directo entre el cuerpo y el agua. Eran espacios privados, cubiertos, con frecuencia construidos con dos escaleras, una para entrar estando impuro, y otra para salir purificado. No era un acto único, podía repetirse muchas veces, especialmente antes de ir al templo o después de entrar en contacto con algo considerado impuro. Estas inmersiones frecuentes se convirtieron en un poderoso símbolo del compromiso con la ley religiosa y del deseo de mantenerse alejado de toda impureza espiritual. Pero cuando apareció un profeta realizando inmersiones en nombre de otros, y no como un acto de autopurificación, algo cambió radicalmente. ¿Por qué la gente viajaba largas distancias para ser bautizada por él en un río? ¿Y qué hacía que su mensaje fuera tan diferente? El bautismo de Juan no era simplemente una continuación del rito judío, era una transformación total. Hasta ese momento, las inmersiones eran personales, reflejo de un estado de preparación espiritual. Pero Juan introdujo algo novedoso. Él bautizaba a otros. En lugar de que cada persona se sumergiera por sí misma, él era quien las introducía en el agua. Este acto simbolizaba que la purificación no podía lograrse solo con esfuerzo humano, requería humildad y la ayuda de alguien externo. Y lo más revolucionario no era el método, sino el significado. Las inmersiones judías eran señal de estar limpios. Pero el bautismo de Juan era una confesión de culpa, no una proclamación de pureza. No decía, estoy justo ante Dios, sino, soy pecador y necesito misericordia. Por eso él lo llamaba bautismo de arrepentimiento, una declaración pública de quebranto interior y de deseo de ser perdonado. ¿Pero cómo impactó esta práctica en la forma en que Jesús y sus discípulos bautizaban? Aunque Jesús no tenía pecado, eligió ser bautizado, no por necesidad personal, sino como ejemplo. Su bautismo marcó el inicio de su ministerio público y confirmó la importancia de esta práctica. Más adelante, sus discípulos también bautizaban, aunque no siempre directamente por Jesús. La práctica continuó bajo su dirección. Lo que comenzó con Juan como un llamado al arrepentimiento se transformó,